vamos a ir al punto central de hoy, motivo por el cual te convocamos, porque sacaste una súper nota que tiene que ver con algo que ya se rumoraba fuertemente, pero nadie lo había dicho tan contundente y lo había dado con lujo de detalle como lo diste tú a través de un llamado de un informante tuyo que parece ser que está muy bien informado, está muy bien documentado, donde habla que golpearon a las perdidas, que les robaron, dice por qué no denunciaron, porque fue muy raro que una persona famosa que tiene todas las posibilidades de ir a denunciar, que no, aquí no ha pasado nada, no, simplemente nos sacaron el celular, no, y después poco a poco se ha ido sabiendo que les robaron dinero, que las golpearon, ¿no? Lo que negaron, porque viste que hay como una cuestión en el mundo del espectáculo, que primero mienten por lo general, y después terminan asumiendo su propia mentira. Si uno dice, te estás separando, no nos estamos separando. 3 doritos después, comunicado, nos estamos separando. O sea, es como que tienen más fácil la mentira, tienen más a flor de piel la mentira en general que la verdad. Vamos a escuchar qué es lo que te dijo tu, digamos, tu informante. Mi informante, la bola de oro. Bueno, tu informante, pero después de escuchar lo que te dijo tu informante en ese en vivo que hiciste, nos vas a contar qué te dijo tu informante una vez que saliste del en vivo, porque sé que tenés más información, sé que tienes más detalles, así que vamos a ir por partes, vamos ya con el destripador, y ahí vamos a ver qué es lo que te decía tu informante con respecto al robo de las perdidas. Ahorita. A ver. Para que le digas al Carvajal, ¿sabes por qué la madre lleva anda por los conocidos? ¿Por los menores? No, eso es lo de menos. Porque cuando las agarraron en el Estado de México, fueron a un outlet que se llama Punta Norte y pasaron a satélite al Payball Dance. ¿Y luego? Sacaron, pues a la Wendy la agarraron con perico porque fue a comprar perico a la Guerrero. ¿Quién estuvo con ellas en la Guerrero? La Maura Vilchis. ¿La Maura Vilchis? Ajá. ¡Ah, mira! Se compraron el vicio de la Guerrero y se fueron a comer pozole. Y se fueron a Punta Norte. Y hay pruebas, yo las tengo. Tú tienes... con pruebas y... No, ya se les cayó el pedo entonces. Y ya las agarraron con perico pero no era para consumo personal, mucho perico. ¿Cómo cuánto, dime? Mucho. ¿A poco? O sea, ¿no fueron grapas? No fue una cosa. Yo siempre dije que allá había gata encerrada. Entonces fue eso y ya vieron quién era. Y sí, efectivamente le revisaron el celular y sí le sacaron el dinero porque le iban a pasar a disposición. Por eso a mí se me hizo muy raro que no denunciaran. Pero como ya traen el contrato de la Casa de los Famosos y a la que iban a subir era a Paulita Suárez, y ya después como Paulita Suárez está en la de lo de los menores de edad, no subieron a ninguna por el pedo porque sí fueron policías. Ay, y como que... No me digas bien, pero dime más o menos como qué pruebas tienes. Tengo video. ¿A poco hay video? De cuando compraron en la Guerrero estuvieron comprando el vicio. Entonces hay videos cuando compraron el pedo. Uy, no, pues ya voy a ser la reina de las exclusivas. Sí, les pegaron porque la Vanessa se quiso poner muy pinche perra. Y también iba el Joel, el manager. ¿A poco el Joel también le entra? No le entra, pero se vieron en Punta Norte porque no querían gastar y allí es outlet. El pedo fue de regreso, no traían una placa y por eso las pararon. O sea, el pedo fue la placa. Y cuando les hicieron la revisión de rutina les agarraron el perico y sí,
Wendy aventó el dinero, que hizo así el verdad, y no aventó tanto, lo único que aventó fueron menos de 40,000 pesos según yo sé. Ah, mira de lo que una se entera. Ay, ¿qué te digo? Por Dios, qué información, Michelle, qué información. O sea, si algo faltaba, era tu informante en vivo dándote tanto detalle. Ay, mi querido Max, yo pensé que me habías convocado para lo de la llamada de la hamaca. Ay, después vamos a hablar de eso. Pues yo lo que quería hacer, mi querido Max, antes de sacar todo esto, quería hacer una editorial en donde yo tuviera todo el sustento y el fundamento para poder sacar a la luz pública bien todo esto. Hoy me entero que los compañeros, los amigos de Cadri Paparazzi sacaron parte del en vivo y bueno, pues ya se ha venido desatando la noticia, sé que ya se llegó hasta Estados Unidos y demás cosas así. Lo único que yo puedo decir respecto a toda esta situación es de que sí hay pruebas de que, vuelvo a reiterar, que están incluyendo aquí personajes públicos, me refiero al servicio público, y que empiezan a cuadrar las cosas del por qué no hubo, lo que cualquier persona hace o debemos de hacer cuando somos víctimas de un delito. Cuando somos víctimas de un asalto, sobre todo, lo que primero debemos hacer todos es denunciar. Y con esto se comprueba una vez más lo que muchas veces todos los compañeros que hacen periodismo y sobre todo que hacen periodismo de investigación, vuelvo a reiterar que los artistas nunca van a salir a decir la verdad. Que hasta después de que uno o el mismo tiempo va dando la razón a quien lo dijo, a quien lo sacó con una prueba, a quien de alguna manera lo afirmó, a quien tuvimos, como en este caso yo, la declaración en ese momento, y que no tenemos las pruebas contundentes en el momento, y los artistas salen a desmentirlo. Así le pasó a Gustavo Adolfo. Él fue el primero que sacó la nota y salieron con todo el descaro y el cinismo del mundo, porque esas son las palabras correctas, descaro y cinismo, a negarlo y a decir directamente: Gustavo Adolfo Infante mintió. ¿Cómo hoy en día quieren que el público o los medios de comunicación no les pregunten más directo, cuando al principio salen a desmentir lo que saben que en el momento fue realidad? No voy a hablar o no puedo hablar más porque estoy recopilando toda la información y espero poderla tener el día de mañana para poder sacar una buena editorial y poder callar bocas y poder decir que si lo que se dijo o lo que dice mi informante que es mentira, que me calle en la boca. Me parece que también había una cuota como de morbosidad de este hombre, ¿no? De primero con una, después con la otra y después vuelve con eso por un lado. Y por otro lado, uno desde afuera se plantea y dice, bueno, habiendo tantos hombres, justo esta cuestión, pero hay que ver también qué tipo de perversidad tenía o traía en mente este hombre. Oye, es que mira, es lo que han dicho ahora, yo no insisto, todo lo que yo digo no me consta, pero es lo que hemos leído, lo que se ha publicado, o sea, eso es tomando eso como base. Por ejemplo, es de lo mismo que Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán, de que Frida Sofía andaba con este hombre Cristian Estrada y de repente su madre lo invita a trabajar y dice Frida, es que mi mamá ya quería andar o ya anduvo con este hombre, y una historia muy triste la que relatas, Frida Sofía, Alejandra jura y perjura que no anduvo con él, pero de todos modos es una historia que de alguna manera se repite, ¿no? Sí. Pero aquí la diferencia es que quien rompe todo este patrón repetido, pues es Frida Sofía. Dice, esto a mí no me gusta y esto yo no lo sigo. Totalmente. Rompe con el patrón de la familia, porque también se habla de Larry Ramos, con el cual Frida no tuvo un vínculo, pero que sí
Larry Ramos se acerca a Frida, aparentemente no porque le interesara a Frida, sino porque a través de Frida quería acceder a Alejandra Guzmán, a la persona a la cual terminó accediendo. Frida cuenta que le advierte a la madre como que veía algo extraño en esa persona, y aún así Larry Ramos le saca como $4 millones Sí, según. no, la estafa, porque pues es lo que hasta el día de hoy Alejandra lo sigue diciendo. Y por otro lado, Lupita, no nos podemos olvidar, y yo creo que tú esto de alguna manera, por una cuestión generacional, lo viviste muy de cerca, fue el famoso vínculo de Stephanie Salas con Luis Miguel y después también una relación informal, según gente allegada y de la época, de la mismísima Alejandra Guzmán con Luis Miguel. O sea, tía y sobrina. También se rumora que han estado, no sabemos si al mismo tiempo o en diferentes tiempos, con Luis Miguel. Oye, pero yo la verdad ahí diría que estos eran muy chavitos, o sea, Stephanie Salas era muy chavita, Luis Miguel era muy chavito, Alejandra Guzmán también era muy joven, era un asunto más como de adolescentes, ¿no? De juego, de la fiesta, andaban mucho de fiesta, esa es la verdad, andaban y subían y bajaban, y entonces no creo que ahí hubiera sido esta misma rivalidad que se da en adultos, porque en adultos ya es una cosa seria, pensada, y hay matrimonios, hay hijos incluidos, no, aquí no. Y bueno, pues se da que queda embarazada Stephanie, cosa que secreto a voces, que era de Luis Miguel, secreto a super voces, que todo el mundo lo sabía, pero pues lo guarda, la familia lo guarda con secrecía, Silvia Pinal sí habla con Luis Miguel sí aporta cierta cantidad de dinero hasta cierta edad, después ya se desentiende, pero no vería yo, en eso no vería un patrón, vería un asunto de adolescentes que andaban en la fiesta, eran los años 80 o eran los años 80, porque Michelle Salas, si no, digo, sí, Michelle nace como en el 89, algo así, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, también muchas veces sucede que naturalizan, si dentro de tu sistema familiar tú ves que tu madre y la hija mayor quizás de repente comparten un hombre, o sea, también muchas veces se naturaliza yo no diría que entre Stephanie y Alejandra hubiera eso, porque eran muy jóvenes, o sea, cada una vivía todavía con sus respectivos, con sus mamás, o sea, cada una vivía con sus mamás. No había como ni siquiera un establecimiento de una pareja formal de parte de ninguna de las dos, de ninguna. Sí, sí. Para la época internamente esto no salió tanto, yo creo en su momento no se dio a conocer, pero internamente fue un escándalo porque Stephanie estaba de novio y justamente estaba de novio con un amigo de Luis Enrique, al cual al principio y decían que hasta algunos se aventuraban a decir hasta como que tenían posibilidad de fecha de casamiento, que se iban a casar. Y entonces en un principio aparentemente el niño que estaba esperando era de ese novio, pero después se enteran que en realidad no era de ese novio y era de Luis Miguel. Esto generó rispideces dentro de la familia porque comentan que Luis Enrique reprochó como esta actitud de decir, bueno, tu novio es mi amigo y le estás queriendo hacer creer, yo no sé si eso realmente fue así, por ahí ella ni siquiera sabía de quién era. No sé cómo, lo que sí sé, y sé de cierto, eso sí sé de cierto, porque me consta que la vida de por lo menos de este cierto grupo con este señor Luis Enrique y con sus amigos y demás, te insisto, era de mucha fiesta, pero mucha fiesta, y pesada. Entonces, no era que, o sea, ni siquiera creo que hubiera un reclamo de nada, ni nada, o sea, la verdad no lo veo así, no eran relaciones ni formales ni de ese tipo, no era ese perfil de relaciones que tuvieran. No lo vería yo igual que los casos que mencionamos antes. Claro. No lo Tú sabes que La Pasquel termina siendo un musical con Enrique Guzmán y también siempre se rumoró, si bien nunca se pudo constatar, siempre se rumoró que entre función y función, camerino y camerino, podrían haber tenido como alguna especie de encuentro, algo que no. Eso también hubo rumores con respecto a eso, pero creo, o sea, Silvia Pasquel ha contestado muchas cosas
Y creo que si no hay una afirmación de su parte, es muy difícil creer. La gente especula y tú lo sabes porque tienes un canal en YouTube y yo lo sé porque convivimos y leemos muchas cosas. La gente hace conjeturas, dice cosas, saca conclusiones, hace inferencias que no necesariamente son ciertas. Entonces, bueno, pues probablemente tenía una relación cercana o no, o probablemente sí tenía una relación o no, pero no hay una confirmación ni de uno ni de otro. Ni de uno ni de No, otro. No hay no. tampoco testimonios fotográficos de la época, no hay una cosa que se hubiera, no existe. Que era un rumor a voces, pues eso lo sabrán ellos. Y si a Silvia Pasquel en sus memorias quisiera contarlo, sería maravilloso, pero si no quiere contarlo, pues claro, si nos lo cuenta, padrísimo. Y si un día sale y dice, en mis memorias quiero decir esto y negarlo, pues también lo aceptamos. Es válido, es válido. Es válido, claro. Totalmente. Lupita, qué situación muy difícil que en algún momento lo mencionaste, qué situación muy difícil. A mí realmente se me estrujó el corazón en ver a una Frida Sofía quebrada relatando lo que supuestamente le pasó en la niñez con respecto a su abuelo, pero también con respecto a una madre que, según cuenta la propia Frida Sofía, no estaba por momentos en tiempo y espacio, por lo cual no cumplía como al 100 el rol de madre, y Frida llega a relatar que ella, siendo pequeñita, tenía que de alguna manera ayudar por momentos a la mamá en situaciones complicadas. Y esta cuestión, Lupita, que no sé tú como mujer qué es lo que opinas, de una hija que confiesa que su abuelo, no sabemos si es verdad o no, pero que confiesa que su abuelo tenía actitudes total y absolutamente impropias, y que la madre ni siquiera le dé el beneficio a la duda a su propia hija, o sea, que se ponga total y absolutamente del lado de su padre. Y esto, que a mí me parece muy extraño, si lo aunamos con una cuestión de haber visto en diferentes programas a un Enrique Guzmán en entrevista con su propia hija, a la cual le tocaba la pierna, le daba besos en la boca ya siendo adulta, una Alejandra confesando en el programa de Verónica Castro que cuando el padre la iba a visitar por poco le tenía que atar las manos. Digo, es como un poco llamativa la Muy fuerte, situación, ¿no? muy fuerte. Yo coincido contigo. Es algo muy fuerte, porque ya hemos hablado hasta el cansancio. Yo creo que en todo el mundo se ha hablado, bueno, en muchos países del mundo se ha hablado acerca de las víctimas, de cómo a veces a las víctimas no les creen. La doctora Ramani es lo que ha dicho y muchos psicólogos lo dicen. A la víctima no se le cree porque a veces cuando tú tienes un evento tan traumático lo bloqueas y a lo mejor te acuerdas 20, 15 años, 40 años después o en el instante y lo confiesas, pero a lo mejor lo confiesas y sabes que tienes una madre o un papá que te van a respaldar, que van a sacar la cara por ti, pero a lo mejor tu entorno no te da la seguridad necesaria para poder decirlo a tiempo, en el tiempo, ¿no? Y pasan muchos años y lo tienes que decir. Algo muy triste de parte de Frida, y lo más triste es eso que tú señalaste, que tú no puedas contar con el apoyo de tu mamá, ni siquiera el beneficio de la duda, de, a ver, hija, voy a acercarme, porque a lo mejor entre tus recuerdos hay una confusión y estás confundiendo al personaje, a lo mejor fue otro, no sé, o sea, vamos a una terapia para que arroje esto, a platicando con un psiquiatra para que arroje la verdad, algo, ¿no? Algo, por lo menos que tu mamá, y no que diga yo meto 100% las manos al fuego por mi padre, por encima de mi propia hija. Eso a mí me parece algo muy fuerte, o sea, digo, Alejandra es una estrella y rockera y muy triunfadora y es una pena lo que le pasó con los polímeros, pero en este caso, sí no meter, o sea, sí no sacar la cara por tu hijo en un caso tan doloroso, pues me parece fuerte, Sí, me parece Lupita, a muy mí fuerte. a ver, y esto ya va más allá de una cuestión de Max periodista, Max ser humano. Ya fue un shock el hecho de escuchar a una Frida Sofía tan quebrada
contando públicamente una situación tan íntima y tan dolorosa para cualquier persona que le haya sucedido algo así. Pero el segundo impacto que veo es esta cuestión de una madre que se deshace por completo del relato y del sufrimiento de su hija y no le da ni siquiera la posibilidad a dudar de esta situación y sale como una leona a proteger a su padre, no a su hija. La leona por lo general protege a su cachorra, no al padre. Claro. Es una cosa impresionante, ¿no? Y uno de repente dice, quizás qué es lo que no quiere ver Alejandra en el relato de su hija, ¿no? O quizás qué es lo que no puede ver, porque como tú bien dices, muchas veces las víctimas por lo general hablan cuando pueden, no cuando quieren. Exacto. Y hay víctimas que se han ido a la tumba con el secreto. O sea, hay víctimas que tristemente se han ido a la tumba con ese dolor y muchas no se han atrevido a contárselo a nadie. Es cierto, es cierto. ¿Cómo era, Ofelia, Dulce, como amiga y cómo era ella? ¿Qué le gustaba? ¿Le gustaba comer? ¿Comía sano? ¿Sabía cocinar? ¿No le gustaba la cocina? ¿Cómo era ella fuera del artista, digamos, como mujer, como amiga? A mi comadrita le gustaba mucho a mi comadrita salir a comer. Mi comadre no tomaba, mi comadre era a lo mejor una copa de vino. Dulce era de salir a comer tranquila, ir a cenar tranquila. Dulce no era de fiesta. Dulce, por ejemplo, decía, comadre, vámonos a ver una obra de teatro así, así. Ay, comadre, no, me voy a dormir. Yo me acuerdo que en una ocasión nos invitaron a develar una placa de una obra de teatro, comedia musical, y estábamos sentados, íbamos un grupo grande, ¿no? Y estábamos sentados y de repente, en esta obra comedia musical, volteo y mi comadre dormida. Y yo le toco con el, así, comadre, despégate. Y me dice, te dije, comadre, te dije que yo me dormía. Me aburren las obras de teatro, comadre. No. Entonces, le gustaba, ella era, y de repente como que, oye, comadrita, unos quesitos, unas carnitas, un jamón serrano. Entonces iba Lucía Méndez, fíjate, así era, Lucía, Rafael Herrerías, Niurka Marcos, ella, un amigo y yo. Esas eran las reuniones de mi comadre. Y Niurka, que es una mujer tan fantástica, amén de lo que puedan decir de ellas, pero yo les digo que es una mujer fantástica porque te sientas con ella a platicar y es, qué bárbaro. Tiene una riqueza y un conocimiento, una cultura. Los cubanos son una maravilla porque tienen una cultura maravillosa para platicar y tiene historias. Entonces, en esta reunión de mi comadre, llegó un momento que dijo Lucía, ya. Ay, me acuerdo porque Niurka, con esa riqueza que ella tiene, tan maravillosa, pues nos tiene a todos así como, ¿no? Volteando, es divina, ¿eh? Yo a Niurka la veo y le digo, qué viejota, qué viejota. Es mucho. Niurka, digo, sin desviar la conversación de lo que estamos hablando ahorita, es tan amena, tan alegre, tan linda, que te alegra estar con ella, ¿no? Entonces, en esas reuniones era así de padre. Y Niurka, ya me abrí las manos. ¿Sí? Entonces, eso era lo que a Dulce le gustaba, en petit. Y era de amigos, no sé, amigos demasiado, con un nivel cultural y económico bastante importante, ¿eh? Y éramos 4 o 5 personas, no más, en su casa. No.
Mi comadre era fantástica, porque tenía, así como era de agria y fuerte de carácter y directa, y no estoy fregando, comadre, ¿por qué, comadre? ¿Por qué invitas? ¿Por qué no me dices a quién invitas, comadre? ¿No? Igual era, che, comadre, me sorprende, comadre, cada vez, y te mueres de risa, y crees que está vacilando. No, te estaba diciendo las cosas en serio, ¿no? La verdad que es bastante extraño porque cuando tú la conoces desde muy joven, cuando digamos con su imagen original, ella dice en entrevistas, se lo ha dicho Adela Micha, que no se ha hecho nada en la cara. A mí me No, sorprendió un hombre, no, poco. no, 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 no. Bueno, Frankenstein y ella se van dando un quien vive en eso de las transformaciones. No, hombre, pues yo la conozco de cuando yo creo que ella tenía unos 17, 18 años, estaba de extra, la primera vez de extra en una telenovela donde yo era el protagonista, estaba yo en mis mejores momentos, física, mental, todo, en fama, en todo, y y estaba ahí de extra y me empezó a flirtear porque muchas mujeres en ese sentido y también hombres, ¿no? Y me empezó a flirtear, luego me dio su teléfono, luego y le llamé una vez y luego dije, no, ¿para qué me meto en estos líos? Yo estoy casado y todo el rollo. Me estaba ganando la tentación, pero no, decidí que no. Era bonitilla. O sea, no era una belleza ni nada que llamara grandemente la atención, y pues con un cuerpo realmente que además nunca ha tenido un cuerpazo. Si tú le ves, tiene las piernas flacas, pues no, nunca, no tiene la gran, glúteo ni absolutamente nada. Lo que pasa es que sabe producir pues se arregla muy bien para las fotos y todo este rollo, que la magnifican. Y pues lo que pasó aquí es que todos estos ayudantes de producción y asistentes y todo le hicieron creer el canto de la sirena, ¿no? Y le hicieron creer que era la actriz que México esperaba y que era la belleza que México esperaba y todo. Y no, pues entró y ahí le dieron bola y luego la prensa pues la agarró como de consentida en ciertos aspectos y todo, y luego solita ella se fue encargando de destruirse, ¿no? De autodestruirse. Ahora, Alfredo, ¿por qué estaba como tan obsesionada con Alexis Ayala? Porque ella actuó como una especie de falsa profeta, ¿no? Todo el Sí, tiempo sí, habla de la claro, espiritualidad, de porque Dios mira, y demás. Y sí, por otra parte, es muy fácil, tú lo dijiste, estos falsos profetas, tratan de argumentar bueno, tratan de enmascarar sus mediocridades, su ignorancia, su falta de respeto, todas las carencias que tienen, tratan de enmascararlas como falsos profetas. Y pues tantito que la gente pueda decodificar ese perfil psicológico que traen y la forma en que hablan y dicen las cosas, pues te das cuenta que es una farsante, que es una persona que está, de alguna manera, está actuando un personaje y no está siendo honesta ni verdadera, porque de entrada, una persona que te quiere decir algo, si te lo dice de esa manera, pues ya cayó en el error de la falsedad, de la hipocresía, de la mentira, de todos estos pecados que pues no los permite la gente, y menos ahora, porque la gente ya no se traga esos falsos feminismos y esas generaciones de cristal que se quejan de todo y se espantan de todo cuando son peores, ¿me entiendes? además, Entonces, Alfredo, a mí había algo que no me cuadraba, porque obviamente hacía el análisis periodístico a medida que iban avanzando los capítulos, y digo, esta es la misma mujer que mandó a una pareja a la cárcel, que tuvo otra pareja que tuvo que estar escondido cuando ella estaba embarazada, que tuvo otra exacto, pareja que estafaba piramidalmente y sí, está exacto. escapado de la justicia. Digo, ¿esta es la misma mujer? Exacto, pues exactamente, ahí simplemente, pues te darás cuenta, ve ese perfil, ve esos antecedentes, ve todo eso, y pues es como ver una ficha roja. Acuérdate que fraudeó a Alejandra Guzmán y no sé a cuántos más, pues bueno, su comportamiento, y empieza también, Maxi, no solo por eso, esa es como ya delincuencia, piensa en que votó a su hijo.
Votó a su hijo y se lo dejó al papá y se peleó con el papá y hizo y habló tontería y media del papá y votó al hijo. Ese es el acto más reprobable que puedes hacer en un sentido. O sea, un niño de no sé cuántos años, de 11 años, 10 años, 7, 8 años, no sé, la verdad no No, pero cuando sé. sucedió el episodio era mucho más pequeño todavía aún, ¿eh? Sí, bueno, lo votó, simplemente lo votó por andar en la farándula, por andar en el desmadre, por andar pues en la delincuencia, hermano, porque no se le puede llamar de otra forma. Y por andar en Fuerte. el oropel y en las fiestas y por andar, pues es una ególatra, egocéntrica y megalómana. No hay de otra. O sea, para llegar pues ya a ese extremo, pues se necesita ser un megalómano que te importe un carambas todo, ¿no? De repente a lo mejor la gente estará diciendo, ay, pero si él abandonó a mis hijos. No, yo no los abandoné, simplemente los saqué de mi vida por razones muy poderosas y muy fuertes, por si no me iban a destruir. Entonces decidí desapegarme y adiós. Para mí no existen. Pero cuando tú, siendo una Pero madre y además, andas perdón, Alfredo, tengo entendido que ya eran todos mayores de edad. todos mayores de edad, claro, todos mayores de edad. Y llegó un momento en que dije, o me desapego o me destruyen. Pero esta mujer de repente andaba en la fiesta, andaba en los eventos, andaba en la farándula y andaba en todo, menos triunfando, menos ganando premios, menos teniendo éxito y menos absolutamente nada, nada, o sea, todo. Pues de repente resulta que se larga y deja al niño botado y el papá no sabe ni qué onda y pues bueno, o sea, digámoslo, pues ese es un pecado capital.